días, querida teleaudiencia. Como cada 8 días estamos aquí cumpliendo con esta cita, con la cultura, el conocimiento, la pedagogía y la buena información. Queremos saludar en el mundo y en Colombia a esa teleaudiencia que fielmente nos escucha. Tenemos que celebrar la presencia de oyentes, Willy y su esposa Claudia y su hija Laura, que viven en Miami, que siempre ven el programa, están pasando Navidades y disfrutando de la alegría de Cali. Igualmente a Abraham y Luisita, que viven en Nueva York, teleaudiencia fiel, están también en Cali celebrando esta Navidad y preparándose para recibir el Año Nuevo. Queremos decirle, Decisiones, un magazine cultural de periodismo alternativo que hace un esfuerzo por presentar de una manera diferente los hechos que marcan la vida política, histórica y cultural de la nación y también del mundo. Aprovechamos para desearles a ustedes, querida teleaudiencia, un feliz y próspero Año Nuevo, decirle muchas gracias a ustedes, pero también a nuestros queridos colaboradores, Joana, Jaime, don Jaime Edinson, y desde luego al gerente y gran director de este canal, Rafael Ávila, y su querida esposa y familia. Queremos decirle que por Real Audio este programa lo pueden sintonizar en www.canalccali.com, www.canalccali.com, y desde luego en el canal 12 o de Global Televisión, y también en el canal 112 de Cali TV. Estamos para presentarle los temas de interés general. También queremos decirle a ustedes que estaremos a partir de la próxima semana, primer programa de año, con un gran especial que estamos preparando sobre los principales carnavales, ferias y fiestas que se realizan en diferentes partes del mundo. Recordemos cómo el Año Nuevo en Colombia se inicia con los carnavales de Pasto, la Feria de Manizales, el Carnaval de Barranquilla, y bueno, pare de contar. Igualmente a nivel mundial encontramos los carnavales de Panamá, también los carnavales de San Juan, los carnavales de La Habana, el gran festival de Río con sus exuberantes garotas. Pues bien, estamos preparando ese especial dedicado exclusivamente a las ferias, carnavales y fiestas que se realizan en Colombia y a nivel mundial. Queremos decirles que indudablemente el tema principal que se vive en Cali es la feria. Hay que felicitar con objetividad a la directora, la doctora Latorre, de Corfe Cali, a Rubén Darío Galvez por su trabajo como al frente de la parte periodística, y todo ese personal que ha hecho posible que este gran evento, la Feria de Cali, esté a la altura, y de manera objetiva lo decimos, de las mejores fiestas carnavales que se realizan en todo el mundo. O sea que hay que disfrutar sanamente, con alegría, con paz, con armonía, esas fiestas, y decirles pues que la programación está muy interesante. Hoy, ustedes saben, el desfile de autos antiguos, en la feria toreril allá en Cañaveralejo, con la presencia de uno de los grandes rejoneadores del mundo. También hoy es el gran concierto de orquestas, y mañana pues el desfile de Cali Viejo, donde se van a evocar esos personajes simpáticos que desafortunadamente ya no existen, pero quedan en el recuerdo y el corazón de todos los colombianos, como por ejemplo Jovita Feijó, bueno, el mismo Garabato, todos esos personajes, Florecita, el doctor Yotecuro, que hicieron las delicias del público todos los días con sus
comportamientos simpáticos, extravagantes, pero que eran símbolos de la caleñidad. Pues bien, hemos querido seleccionar para realizar este último programa del año 2014 unos temas que impactaron en la opinión pública nacional y mundial. Es indudable que el discurso del presidente Mujica de Uruguay en el encuentro de UNASUR es una verdadera antología, no solo de lo que es un discurso humanístico, sino también lo que es una lección de ética con respecto al papel que debe desempeñar no solo el político, como decía él, el político que ame mucho la plata y tenga mucha ambición no puede ser un buen político. ¿Por qué? Porque lo sabemos, la corrupción, el abuso del poder. Por eso queremos presentar dentro de estos temas ese. Pero antes de entrar en ese tema, pues vamos a escuchar el discurso de el presidente Mujica. Con mucha atención escuchémoslo, porque es un mensaje que puede servirle no solo a cualquier ciudadano, sino a cualquier ser humano que haga una reflexión profunda de lo que debe ser el poder, la justicia y la forma de gobierno. Escuchemos entonces ese antológico discurso del presidente Mujica. Le tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, las diferencias de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y esa es su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político, y lo es porque no es un felino, necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que lo que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población y hay el doble cantidad de alimentos. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se los damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy, nunca. Nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los 2 millones de dólares por minuto se gastan en el mundo, 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar.
Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo, decirme que no hay recursos es no tener vergüenza. Cuando nos dicen que la segunda fortuna del mundo, gastando $1 millón por día, tendría que vivir 220 años para poder gastar lo que tiene, pero aún tampoco podría, porque con una tasa de interés del 2 o del 3% anual, tiene $4 millones por día. Y si decimos que en este mundo no hay plata, es porque tenemos la cobardía política de no cobrarle y pedirle, meterle la mano en el bolsillo, los que pueden. Y en último, suturar. Por eso estamos en política. Y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles. Porque la política es elegir decisiones, y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro. Y estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio, no se puede ser neutral, y hay que tomar partido. Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor, y no tiene término medio. Entonces, el primer valor, esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo en un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado, y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro, y le das para adelante, y al final después estás como un viejo como yo, todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad, y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida, y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta, está acá en la conciencia. Si sos usado o usás
la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes: lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Entonces, compatriotas, era un pibe en un país que lo llamaban la pequeña Suiza de América. Iban a estudiar en la década del 40 de toda América Latina. Habíamos sido hijos privilegiados, bastardos del Imperio inglés. Y nos fue bastante bien, como la República Argentina, que estaba orgullosa ante los poderosos del mundo. El Río de la Plata era una cosa distinta al resto de América Latina. Parecíamos casi medio europeos y hasta por momentos nos pareció que éramos. Pero eso fue un espejismo, pasó. El mundo se reacomodó después de la guerra, vinieron los términos de intercambio, le empezamos a deber al Fondo Monetario Internacional. Y esa fue mi juventud. De algo que era muy alto y hermoso y se desmoronaba. Y no hay cosa más retobada que aquel que estando bien se viene abajo. El que está acostumbrado a estar mal se resigna, pero el que estuvo bien y se viene para. Por eso pertenezco a un movimiento que se golpeó la boca y salió a intentar cambiar el mundo, nos molieron a palo. Acariciamos nuestros sueños. Eran tiempos que pensábamos que la dictadura del proletariado era una explicación importante de la lucha de clase. Y naturalmente cada generación comete sus vicisitudes. Pero aquel viejo fuego que llevábamos adentro era tan grande que nos permitió llegar hasta hoy, siendo conscientes de los errores que cometimos, pero siendo conscientes de la gigantesca generosidad con que abrazamos la vida. Y cuando vemos un mundo lleno de cacharros, de plata, de recursos, que Dios me libre, parece que se les parte el alma por prestarte un auto, o por darle una mano a un pordiosero, o recoger un perro y darle de comer, qué sé yo. No he visto mundo más machete que el que nos toca vivir. Añoro aquella juventud, de corazón abierto, que equivocadamente lo entregaba y lo daba todo, y no se guardaba nada para sí mismo. Lo que les quiero transmitir, muchachos,
No reniego del pasado, no reniego de los errores. La vida es un aprendizaje continuo y está llena de caminos muertos y de pisotones. Pero las viejas causas que nos empujaron están presentes en el mundo en el que nos toca vivir. Nunca se ha visto tanta concentración de la riqueza. Nunca se ha visto tanta desigualdad en un mundo que tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades. Creo y tengo confianza que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejores si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas que están en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida, para entender esto, para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos somos nada. Los individuos dependemos de la sociedad y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida. Por lo tanto, la causa colectiva hay que levantarla, y en esta historia y en este momento eso tiene un nombre. En esta América Latina, la lucha por acercarnos, la lucha por integrarnos, la lucha por recrear una cultura que respete la diversidad, pero que exprese ese nosotros profundo y oculto que viene de la conformación de nuestra propia historia. Podemos y debemos, pero será posible si hay voluntad política, si hay compromiso, y a los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, vivan para servirle a esa idea, no se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr, y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta. Denle en contenido la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. No, Correa, juventud hay una sola, la de afuera. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores: los que se comprometen
y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Por eso, yo sé que me estoy acercando al tiempo por una para salir. Si en cualquier momento te tocan el FAO, ya lo marchaste. Así es. Todavía no he podido creer en el más allá ni en Dios. Respeto a todas las religiones en pila. ¿Saben por qué? ¿Por qué respeto tanto a las religiones? Porque he visto en una sala de hospital el enorme servicio que le prestan al bien morir. Y por eso, si yo no puedo creer, no me río de las religiones, las respeto. Me han hecho pensar, por su vigencia, en todos los tiempos y en todas las edades y en todos los rincones de la historia del hombre en el planeta, que siempre cree en algo, que no hay bicho más utópico que el hombre. Por eso mismo, porque es capaz de construir la necesidad de un más allá, quiero al hombre, lo admiro y respeto a las religiones. Pero sé que uno de estos días seré menos que polvo. Tal vez quede alguna paloma dando vuelta en la cabeza de alguno. Gracias, Ecuador. Un abrazo a todos. De humanismo, de ética, de profundidad, de cómo el mundo, en la medida en que el ser humano cambie ese egoísmo, ese utilitarismo y pueda compartir el bocado con los demás, está construyendo, como debe construirse, una alegría verdadera, así como la vivimos en Navidad. Pues bien, ahí esa sección tan importante y que gusta tanto, el humor también es realidad. Veamos brevemente para que reflexionemos cómo el humor también es realidad. ¿Qué podemos hacer para dejar de vivir con miedo? Así, simplemente apagar el televisor, pero no alejarnos de la realidad. Y ya lo habíamos planteado porque ha gustado mucho, cómo la multinacional Coca-Cola a los tarritos le ha puesto nombre, ¿no? Pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Diabetes, osteoporosis, caries, hipertensión, obesidad. Nos han pedido que mostremos porque desafortunadamente desde niños se crea la adicción por un producto altamente nocivo. Y sí, la guerra que se da en el Oriente Medio, que ojalá pueda servir el próximo año. Las Naciones Unidas están decididas a hacer cumplir las resoluciones que ha expedido contra la política imperialista genocida de Israel. Los mismos Estados Unidos ya han reflexionado sobre la necesidad de impedir que Israel siga cometiendo este genocidio contra los países musulmanes y árabes, ¿no? Y propiciando guerras entre ellos. Y aquí tenemos pues, lo último que faltaba, ¿no? El ébola patentada por las multinacionales de los fármacos de los países capitalistas, ¿no? Hasta el punto que hay documentos serios que muestran que es una epidemia creada para generar la producción y venta masiva de vacunas que van a significar ingresos ilimitados. Y aquí tenemos esas facturas que se presentan frente a las guerras que ellos mismos patrocinan con la venta de armas, ¿no? Y la doble moral, ¿no? Blanco y negro, pero que encierra la perversidad de los conflictos, ¿no? La miseria y la tragedia, ¿no? Y aquí pues surge un nuevo fenómeno de Evo, pero no es el ébola, sino el triunfo
de ese gobierno popular, social, que está manejando los destinos del pueblo boliviano, ¿no? Y claro, esto fortalece la unidad latinoamericana, ¿no? Lo que llama la oposición hacia la influencia nefasta del imperialismo norteamericano. Y aquí tenemos este personaje, ¿no? Un prófugo de la justicia que pretende hacer unas reflexiones, el ex representante de la Comisión de Paz del gobierno de Uribe, ¿no? Luis Carlos Restrepo, ¿no? El doctor Ternura. Y bueno, y la reflexión que él hace, ¿no? Veremos que en el proceso de paz las cosas se aclaren y Colombia camine por el sendero de la paz, de la armonía y del progreso colectivo, ¿no? Y persisten las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí, sí. La reforma tributaria es eso, ¿no? Una violación a derechos humanos, ¿no? Más pobreza para bajarle costos e impuestos a las multinacionales. Ustedes ven cómo el gobierno acaba de aprobar creación de zonas francas en las zonas marinas, ¿no? Para exonerar de impuestos a las multinacionales que sacan el petróleo y el gas de nuestros mares. Y aquí tenemos pues esto que todo el mundo sabe, cómo al final hoy el gran negocio de las gaseosas y Ardila Lule pues monopoliza el fútbol, ¿no? Y aquí vemos cómo mientras se negocia la paz, él le rinde culto a la presencia de la OTAN en Colombia, ¿no? Problema doble moral, pero pues esperamos que la negociación de paz se materialice y pueda revisarse ese tipo de relación. Y aquí tenemos entonces lo que vendría a ser la consecuencia de esa reforma tributaria, ¿no? Y bueno, y lo que representa la estrategia bélica o diplomática de los Estados Unidos de Norteamérica. Y recordábamos cómo esa alianza perversa entre el narcotráfico y el gobierno mexicano produce una tragedia con desaparición y asesinato de estos jóvenes normalistas, que todavía no se ha aclarado realmente, así como ocurrió aquí con el paramilitarismo y las autodefensas. Es un tema que está por aclararse y ojalá que la historia algún día le pueda mostrar la realidad a los colombianos. Y lo que queda de la medicina, ¿no? La práctica de la medicina, casi que el médico se convierte en una especie de menesteroso que con limosnas, como si fuera una alcancía, ejerce su profesión, ¿no? Bien, uno de los temas importantísimos que se presentaron en el 2014 fue la celebración de los 25 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí, eso es importante. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer en su momento el muro de Berlín, uno dice, eso no es nada frente a lo que son los muros que hoy ha construido Estados Unidos en la frontera con México, o como el que ha construido Israel para impedir el paso de los palestinos a su territorio. Entonces, por eso hemos querido presentar brevemente la dimensión de estos dos fenómenos que, desde luego, la humanidad tiene que buscar solución para evitar este tipo de discriminación y separación entre los pueblos cuando hoy estamos luchando por la integración. Veamos entonces este documento sobre el muro que existe entre los Estados Unidos, construido por los Estados Unidos para impedir el paso de los emigrantes mexicanos.
El agente Timothy Hamill hace su patrulla diaria. Es uno de los 2.600 guardias fronterizos del condado de San Diego. Su misión es detener a quienes pretenden entrar ilegalmente a Estados Unidos. A la izquierda tenemos México y allá tenemos a Estados Unidos. Durante la última década, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos ha incrementado la cantidad de hombres y la tecnología en su frontera con México, incluida esta muralla que se extiende hasta el océano, cubriendo cerca de 2/3 de los 3.200 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones. Aunque, según los guardias, su trabajo y el riesgo no disminuyen, con traficantes de armas y los carteles de droga intentando cruzar sus productos a través de la frontera. Nunca hemos tenido tal nivel de seguridad en la frontera. De todas formas se dieron ataques y asesinatos de agentes que murieron trabajando. Es una misión que presenta muchos desafíos. El ingreso ilegal de migrantes ha bajado en los últimos años. Se debe en parte a la crisis económica que atraviesa Estados Unidos. De todas formas, 11 millones de indocumentados continúan viviendo en territorio estadounidense. Más de la mitad son mexicanos. En San Diego no hace falta ir muy lejos para encontrarlos. En el centro de la ciudad, estos trabajadores buscan empleos temporales. Ninguno de ellos cree que la seguridad fronteriza sea efectiva. Estados Unidos necesita la mano obrera de los latinos. Siempre va a haber una u otra forma de pasarse el muro. El muro no es un impedimento para que uno pase. Algunas veces los inmigrantes recién llegados viven situaciones desesperadas. Organizaciones como Los Ángeles de la Frontera les ofrecen ayuda. Enrique Morones ha trabajado aquí durante 25 años. Él está en contra de una política a la cual considera anti-inmigrantes y afirma que el riesgo que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera es demasiado alto. Esta pared detrás mío, la Operación Guardián, ha llevado a la muerte a más de 10.000 personas. Porque ahora lo que pasa es que la gente tiene que ir alrededor de la pared. Van al desierto, al océano o construyen túneles. Grupos que defienden los derechos humanos como Los Ángeles de la Frontera dicen que hasta 500 inmigrantes al año pierden la vida intentando entrar a Estados Unidos. Sí, entonces nos preguntamos si también hay que exigir la desaparición de estos muros. Celebrábamos lo del muro de Berlín y les decía, tuve la oportunidad de conocerlo y no es nada comparado con el peligro que representa para cualquier ser humano que pretenda pasar la frontera de México a los Estados Unidos, ¿no? Y peor, el muro que ha construido Israel para impedirle el paso a los palestinos de Cisjordania. Entonces veamos entonces, para que tengamos una noción de lo que esto representa y por qué tenemos a nivel mundial que levantar un gran movimiento contra este genocidio de Israel contra el pueblo palestino y sobre todo la existencia de un muro, una barrera que separa dos pueblos que históricamente desde el Génesis sabemos que son pueblos hermanos. Veamos entonces lo que es esta barrera de Israel frente a Palestina, ¿no? Dar la información oportuna, precisa a las comunidades. En el precio no vamos a alegar mucho. ¿Viste lo que nos está pasando? ¡Nos están engañando! ¿Por qué nos estamos dejando engañar? Documentales. Solo por Telesur. La educación y la inclusión social, dos factores indispensables para el desarrollo de nuestros pueblos. Este 3 y 4 de diciembre, los presidentes y jefes de Estado de América Latina y Europa se encuentran en Mar del Plata, Argentina, para celebrar la 20ª Cumbre Iberoamericana. Los retos, las acciones y las oportunidades de los pueblos. Sígalos minuto a minuto por Telesur.
La dinámica informativa no se detiene. De lunes a viernes, Abraham Quillarte analiza junto a los más distinguidos invitados la actualidad informativa y sus repercusiones en la sociedad. Impacto Económico, de lunes a viernes, por Telesur. Destino Latinoamérica. Se aventura en un viaje a través del Río de la Plata para llegar a una isla que guarda variadas anécdotas. Destino Latinoamérica. Isla Martín García. Este martes, solo por Telesur. Los israelitas no quieren que se compare lo que han hecho con el muro de Berlín, hasta tal punto que rechazan la palabra muro y utilizan un eufemismo como puede ser valla, zanja, etc. Pero en definitiva, lo que vimos no puede borrarse con el juego de las palabras. Lo que vimos fue una inmensa mole de cemento de más de 8 metros de altura que impedía no solamente no ver al ocupante del otro lado, sino ni siquiera ver el infinito. Después de 6 días de visita, todos sacamos la conclusión de que el muro no es un instrumento de defensa, sino un instrumento de ocupación de las tierras palestinas. Every day when I woke up in the morning and open my window, I feel so bad when I look into the wall and angry and something terrible. I like to damage this wall because I lose Jerusalem and I can't go there. I'm Aswan. I'm 20 years old. I'm from Al Sawahra Al-Sharqiyya. It's a small village. It's so near to Jerusalem. And this was in the past because now it's separated by the wall. I'm studying physics in Birzeit University. It's near to Ramallah. And the distance between my house and my university in Birzeit about 20 kilometers. If there's a direct way from my house to my university, it should take 40 minutes because of the checkpoints, because of the wall. Now it takes 3 hours to reach my university. Every day I walk about 5 o'clock and I reach the university at 9 o'clock. La misión que llevábamos era examinar sobre el terreno
algo que toda la comunidad internacional había recibido como imagen impactante, que era la construcción del muro. Y para el derecho internacional, según el Tribunal de La Haya, era una decisión absolutamente ilegal e intolerable por la comunidad, ya no digo civilizada, sino simplemente con un sentido humanitario de las relaciones. Acá en Jerusalén, este muro corta la ruta que conducía de Jerusalén a Jericó, y en realidad, por detrás de la muralla, esto sigue siendo todavía zona municipal de Jerusalén. O sea, la gente que vive de este lado de la muralla, del otro lado de la muralla, parte de la gente son todavía residentes de Jerusalén con cédula azul, solamente que quedaron del otro lado de la muralla, motivo por el cual están absolutamente desconectados de sus lugares de trabajo, de los hospitales, de los colegios, y básicamente por ahora todavía pueden pasar por algunas puertas o por algunos, vamos a ver enseguida cómo se arrastran por debajo de las murallas, pero dentro de poco van a estar absolutamente desconectados. Y para entender el objetivo último de esta muralla, tenemos que volver al tema del fantasma demográfico. O sea, la intención que tenía la municipalidad es tratar de que haya cuanto menos palestinos dentro de los límites de Jerusalén, y es por eso de que hoy por hoy la construyeron en una línea tal en la cual 55.000 palestinos quedaron fuera de la muralla. Esto es una cosa que ha transformado la vida de los palestinos en algo terrible. Entonces vamos a caminar un poco para ese lado para ver qué está pasando, y de tanto en tanto los soldados paran a algún palestino, les piden documentos, pero el que quiere entra, y si no entra por acá, entrará por otro lado. Bien, por eso queremos mostrar esta tragedia que vive el pueblo palestino, pero después del 11 de septiembre han habido unas violaciones de derechos humanos, que es un tema muy importante que se ha tratado en el 2014. Veamos entonces qué ha pasado en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió el viernes que oficiales estadounidenses torturaron personas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Justo después del 11 de septiembre hicimos algunas cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas correctas, pero torturamos a algunas personas. Hicimos cosas contrarias a nuestros valores. Se espera que Estados Unidos haga público un informe desclasificado del Senado en los próximos días que detalla supuestos abusos por parte de agentes de inteligencia contra sospechosos de pertenecer a grupos extremistas como Al-Qaeda. Mi esperanza es que este informe nos recuerde una vez más que el papel de nuestro país tiene que medirse no por lo que hacemos cuando las cosas son fáciles, sino por lo que hacemos cuando son duras. Y cuando incurrimos en esas técnicas de interrogación, técnicas que yo, y creo que cualquier persona razonable, consideraría fueron torturas, traspasamos un límite. Pero Obama llamó a no juzgar a los funcionarios muy duramente, porque sostuvo que los equipos de seguridad estadounidenses trabajaban después de los atentados bajo mucha presión. Y como complemento de esto es el informe del procedimiento de organismos estatales norteamericanos que fueron desclasificados, un documento que tiene aproximadamente 4.000 hojas. Hemos querido hacer una síntesis para que ustedes valoren esa contradicción entre el discurso pacifista de Obama y lo que los organismos norteamericanos han realizado respecto al respeto de la violación de los derechos humanos. Veamos entonces.
Como les comentábamos, el Senado ha hecho público el polémico informe sobre las torturas de la CIA. El documento pone de manifiesto que los métodos interrogatorios que ha utilizado la inteligencia norteamericana eran mucho más brutales de lo que se creía. El documento reconoce, además, que estas violentas y abusivas medidas no han dado los resultados esperados. Ignacio Jubillán nos acerca más detalles de la publicación ahora mismo en directo desde Washington. Hola Ignacio, cuéntanos cuáles son los puntos más destacados de este informe que acaba de revelar el Senado de Estados Unidos. Hola Mónica, ¿qué tal? Efectivamente, Dianne Feinstein, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, fue la encargada de presentar los resultados preliminares de este informe, que en total tiene unas 6.500 páginas y que se presentó parcialmente. Esta senadora por California comenzó recordando que según las normas internacionales nada justifica los métodos de tortura que fueron utilizados por la inteligencia del país luego del atentado a las Torres Gemelas. Vamos a escucharla. El reporte publicado hoy examina las detenciones secretas de la CIA de por lo menos 190 individuos, el uso de técnicas de fuerza para la interrogación que en algunos condujeron a torturas. En 1990 el Senado de los Estados Unidos ratificó la Convención contra Tortura. Esta convención clarifica que la prohibición contra las torturas es absoluta. Y lo más grave, sin lugar a dudas, es la confirmación de las técnicas de tortura utilizadas con los detenidos sospechosos de tener vínculos con Al Qaeda u otras organizaciones terroristas. Vamos a repasar algunas de ellas. Los sospechosos eran obligados, según se constató, a mantenerse despiertos en posiciones estresantes por 180 horas. Los sometían además a la conocida técnica de tortura del submarino, esto es asfixia simulada con agua hasta hacerlos vomitar, según consta en el documento. Además, por lo menos 5 detenidos fueron sometidos a alimentación e hidratación rectal sin indicación médica. A un detenido lo amenazaron con abusar de él sexualmente con una escoba. Otro detenido fue amenazado con un taladro eléctrico, según consta en el informe, y varios de ellos denunciaron que los amenazaban con torturar a sus familiares, abusar sexualmente de ellos y luego asesinarlos. Bueno, por eso algunas de las conclusiones de este informe son que las técnicas fueron mucho más brutales de lo que la CIA informó en su momento, que no fueron efectivas, que proveyeron además información incorrecta a la Casa Blanca sobre terrorismo y que la CIA no permitió supervisión de las interrogaciones. Incluso se informa allí que al menos 26 personas fueron detenidas erróneamente y sin tener absolutamente nada que ver con el terrorismo. El informe asegura también que la CIA informó al expresidente George W. Bush sobre el programa, pero según dicen le habrían ocultado algunos detalles de los métodos utilizados, al igual que a los entonces secretarios de Estado Colin Powell y al ministro de Defensa, Donald Rumsfeld. Técnicas brutales, como nos comentabas, Ignacio, que salen a la luz con la publicación de este informe. Cuéntanos qué repercusiones ha tenido esta investigación. Bueno, tan brutal es que el primero en sentirse obligado en salir a hacer declaraciones sobre el tema fue el propio presidente Barack Obama. Lo hizo a través de un comunicado en el que dijo que estas técnicas, se confirma, son incompatibles con los valores de Estados Unidos como nación, que no sirven a los esfuerzos antiterroristas ni a los intereses de seguridad nacional del país, y que por otra parte estas técnicas hicieron un daño significativo a la posición de los Estados Unidos en el mundo y hacen que sea más difícil perseguir los intereses con los aliados y socios del país. Es por esto, dijo Barack Obama, que voy a utilizar mi autoridad como presidente para asegurarme de que nunca se van a volver a utilizar estos métodos. Y otro que hizo declaraciones fue el senador republicano John McCain, quien dijo que los métodos de la CIA han manchado el honor de nuestra nación. Vamos a recordar que desde que se conoció que este informe iba a ser publicado, las embajadas, todas las oficinas de los Estados Unidos alrededor del mundo están en alerta máxima por el temor a repercusiones que puedan haber sobre esta información que, decíamos, ya se conocía, pero sin embargo no deja de ser sorprendente la confirmación oficialmente de este error por parte del gobierno de los Estados Unidos. De esta manera queremos decirle que Decisiones seguirá por esta línea de investigación del periodismo alternativo. Anunciábamos un trabajo investigativo sobre las principales ferias, fiestas y carnavales para el primer programa de enero, pero también tenemos que celebrar el triunfo de la dignidad. El pueblo cubano ha logrado que ese Goliat acepte en condiciones de igualdad una posible negociación
para establecer nuevas relaciones. Por eso debemos sentirnos orgullosos como latinoamericanos que haya un pueblo capaz de crear una conciencia latinoamericana para enfrentar el poder de esa gran nación. Porque no es posible, por ejemplo, que Colombia sea el único país latinoamericano que vote en contra en las Naciones Unidas de integrar al pueblo palestino a la Comunidad de Naciones. Pues bien, les recordamos que por el canal 12 de Global Televisión y en Cali TV, entonces que tengan un feliz año nuevo, mucha prosperidad, y nos encontraremos aquí cumplidamente el próximo sábado, primer sábado de 2015. Muchas felicidades para todos.